ajenos a la administración o no pueden ser personas que estén en la administración. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, un empleado de la administración. Bueno, eso está muy bien, eso son situaciones, pero en ese caso el empleado va a actuar como tercero porque se siente agraviado por la administración. Una cosa es una orden de servicio en la cual yo le digo a Martín, Martín, por favor, avisale a los colegas o comunicarle a los colegas que hoy tenemos una clase optativa. Es una orden de servicio. Ahora, si yo, por ejemplo, dispongo que Martín, que es abogado que trabaja con nosotros, me pide una licencia, o yo dispongo que Martín, porque se olvidó de mandar el Zoom, dispongo una medida disciplinaria en el marco de mis competencias, ahí Martín se va a convertir ya en un tercero y va a estar afectado por mí. Entonces, ahí la relación vamos a decir así, de empleo se modifica. No es que él tiene que cumplir la orden y esa orden indudablemente en la propia ley establece que no es susceptible incluso de ser recurrida y estamos en el ámbito básicamente interno de la administración, a que si él ya recibe una sanción disciplinaria que además de constar en el legajo le puede significar un perjuicio de carácter económico. Entonces ahí hay una diferencia. ¿Sí? ¿Va por ese lado, Gilda? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, pero hay otra cuestión también bastante interesante que me das pie para que lo pueda señalar, que no hablé no hablé el martes pasado, le pido que prestemos atención, porque esto no lo comenté en la clase, me olvidé, después recordé que lo había omitido. Hay ciertos actos, por ejemplo, que merecen a lo mejor un miraje detenido. ¿Cómo es el vinculado con la acción de lesividad? ¿Saben ustedes lo que es la acción de lesividad? Es la acción que Algo- tiene la administración para ir en contra de sus actos, pero ante la justicia, ¿verdad? Bien, bien, bien. Muy bien, Alejandro, exacto. Yo digo acción de lesividad, aunque a mi modo de ver no sería el sintagma más apropiado. Lo que podemos hablar es de proceso de lesividad y de pretensión de lesividad. Pero bueno, en general se la conoce como la acción de lesividad, ¿no? Pero en términos técnicos diríamos proceso de lesividad, ¿sí? Y pretensión de lesividad mediante el cual la administración impugna en sede judicial un acto propio que es lesivo a los intereses generales. Presten atención a este detalle. La administración acá va a ejercer una prerrogativa. La administración va a ejercer acá una prerrogativa, es decir, la prerrogativa de impugnar en sede judicial un acto propio. Antes vemos que hay otra prerrogativa de carácter sustancial, que es la posibilidad que tiene la administración de volver sobre sus propios actos. La administración, ustedes saben bien, todos ustedes lo saben, que la administración puede volver sobre sus propios actos. En algunos supuestos vuelve por razones de ilegitimidad, cuando el acto es ilegítimo, cuando el acto no guarda congruencia con el principio de legitimidad o con el bloque de legalidad o bloque de juridicidad. Ya dijimos que cuando yo empleo la palabra juridicidad, tengo que decir desde qué modelo estoy hablando. Cuando yo empleo la palabra legitimidad, tengo que establecer desde qué modelo yo lo examino y lo mismo con el bloque de legalidad. Entonces, bloque de juridicidad, bloque de legitimidad o bloque de legalidad no es en sí mismo, no nos dan el contenido de ese concepto. El contenido del concepto de bloque de legitimidad, de juridicidad o de legalidad depende del modelo de derecho administrativo en el cual se sustenta y en la matriz en la cual se sustenta. No es lo mismo hablar de juridicidad en el Estado constitucional, social y democrático de derecho vigente en la República según la Constitución convencionalizada, que hablar de juridicidad en el marco de un derecho administrativo asentado en lo que es el quiebre institucional. Es decir, no es lo mismo hablar de juridicidad en Rodríguez Blanco de Serrao, que es un fallo de la Corte que ustedes van a tener que estudiar, dictado en tiempos de quiebre institucional o interrupción institucional, a hablar de juridicidad en el caso, por ejemplo, Colegios de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires del 4 de mayo de 2018, Romy. Ahí tenemos una fecha y está el nombre. Ahí lo tenemos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires del 4 de septiembre de 2018. Bien,
Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La administración tiene una prerrogativa, tiene la potestad, que es un poder, y tiene una prerrogativa que no tenemos los particulares, de volver sobre sus propios actos. En algunos casos volverá por razones de ilegitimidad y en otros casos volverá por razones de interés general o de interés público, cuando, por ejemplo, revoca un acto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, Alejandro? ¿Todos? Sí, perfecto. Sí, sí. Vamos bien hasta acá. Bien, Sí, perfecto. bien. Ahora, hay cierto, me siguen ahora, por favor, prestamos máxima atención. Hay ciertos supuestos en que la administración no puede volver por razones de ilegitimidad y anular un acto propio. O sea, hay ciertos supuestos en que la administración considera que ha dictado un acto ilegítimo, pero sin embargo no puede volver por sí misma, no puede actuar por sí misma, no puede anular por sí ante sí ese acto. Porque ese acto adquiere lo que dijimos la semana pasada o el martes pasado, adquiere estabilidad. ¿Qué significa que un acto administrativo adquiera estabilidad? Ya lo vamos a profundizar más adelante. Pero ¿qué significa en este momento, en esta etapa germinal de nuestras clases? Significa que el acto administrativo es irrevocable. Es decir, que el acto administrativo, cuando es estable, no puede ser revisado y anulado en sede administrativa. Solamente podrá ser anulado en sede judicial. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Va? Para todos esto, ¿va? Entonces, ¿cuándo esto va a ocurrir? Y bueno, eso lo vamos a ver quizás la próxima clase. No quiero avanzar con esto, pero si el acto, por ejemplo, generó derechos, es un acto que la administración considera que es regular y genera un derecho subjetivo, está notificado, este acto es estable. Ahora, si el acto la administración considera que es irregular, la estabilidad la adquiere si está firme y consentido, generó derechos subjetivos que se está cumpliendo y el particular no tiene conocimiento del vicio. Lo dejo esto para la clase próxima. No me interesa ahora cuáles son las condiciones, pero sí les tengo que significar que pueden existir actos administrativos ilegítimos que tengan estabilidad. La locución estabilidad es muy importante porque indica que ese acto es intangible en sede administrativa, que ese acto es inalterable en sede administrativa, que ese acto es inmutable en sede administrativa con función o bajo la función de ¿qué? De proteger los derechos o las situaciones jurídicas activas que nacen de ese acto administrativo. ¿Va? De hecho, doctor, yo es la respuesta que puse en uno de los casos. Utilicé ese argumento que usted está dando con Vamos respecto a ver. al Bien, que era bien, bien, abogado. bien, bien, Alejandro. Bien, Alejandro. Pero hay que ver, ahí en el caso va a estar interesante. Vamos bien hasta acá. Lo que me interesa, gracias Alejandro, me interesa que todos vayan comprendiendo lo que estoy señalando. A raíz de la pregunta que nos hizo Gilda. O sea, Gilda Cortese, vos sos la responsable de este segmento de la clase. ¿Mm? Bien, muy bien. ¿Va claro hasta acá? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el acto administrativo es estable, cuando el acto administrativo es irrevocable, cuando el acto administrativo resulta inalterable en sede administrativa, la administración va a tener la prerrogativa de impugnar ese acto administrativo en sede judicial. ¿El demandado quién va a ser? El beneficiario del acto administrativo. ¿Sí? Bien. Hay muchos casos, tenemos casos en el material de lectura, pero acá se plantea una cuestión a raíz de la pregunta inicial de Gilda, una pregunta que me parece muy, muy interesante, que es lo vinculado con la etapa, vamos a denominar, precontenciosa de la acción de lesividad. Les digo algo, aquí yo tengo colegas que son de la diplo y de la especialización. Nada mejor, me siento absolutamente cómodo porque puedo tratar un tema de procesal administrativo dentro de lo que es acto administrativo y no me estoy yendo del tema. Si estuviera dando solamente acto administrativo para la especialización, sería otra cosa. Y si estuviese dando acto administrativo exclusivamente para la diplo, también sería otra cosa. Pero acá me permite esta posibilidad de ir trabajando en estas dos ramas, el derecho administrativo puro y duro y derecho procesal administrativo y en algunos casos derecho procesal constitucional. Ahora, cuando la administración se encuentra con ese acto estable, que es inmutable, que es irrevocable,
está habilitada y en algunos casos debe, para otros pueden, para algunos debe, otros puede, iniciar esa acción o postular, diríamos en términos técnicos, postular la pretensión administrativa, procesal administrativa de lesividad, que es una pretensión de carácter básicamente anulatoria. El objeto del proceso de lesividad es la pretensión anulatoria que plantea la administración. El legitimado en este caso es la administración y el legitimado pasivo es el particular beneficiario del acto. Me voy aproximando a la respuesta a la pregunta de Gilda. ¿Qué pasa? Para poder iniciar esa acción, para poder postular la pretensión procesal administrativa, dicho en términos técnicos, para que la administración pueda introducir la pretensión procesal, vamos a encontrar que en algunos supuestos se exige, algunos lo dicen como con carácter general, otros en algunos supuestos que son en verdad ajenos a la doctrina de la Corte Federal, en el caso AFIP, sobre revocación del año 2013, que también lo tenemos en el material de lectura de las próximas clases, AFIP sobre revocación, año 2013, ahí hay que ver el dictamen de Laura y lo que le dijo la Corte en este caso. En los supuestos, hay ciertos supuestos en que la administración va a tener que hacer lo que se denomina la declaración de lesividad. Y aquí es el punto. La declaración de lesividad. ¿Qué es la declaración de lesividad? Es la declaración de que existe, mediante la cual la administración manifiesta, declara, que existe un acto administrativo que produce un perjuicio, una lesión a los intereses generales por razones de ilegitimidad. Es decir, va a decir, estamos en presencia, por ejemplo, de un acto irregular, pero que yo, administración, no lo puedo revocar porque ese acto es estable, pero es un acto irregular que produce una lesión, un perjuicio, una lesión que no necesariamente puede ser económica, a los intereses generales. Entonces, ¿cuál es la pregunta a raíz de la inicial, el inicial cuestionamiento de Gilda, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Es, la declaración de lesividad que realiza la administración, que estamos en la etapa precontenciosa, ¿la declaración de lesividad es un acto administrativo? ¿Es realmente un acto administrativo? ¿O estamos en presencia de un acto interno o un acto de administración? Bueno, aquí es el problema. En algunos supuestos, la Corte, la Procuración del Tesoro, considera que la declaración de lesividad es algo así, una declaración anulatoria. Dice, es una anulación no ejecutoria, pero suspensiva del acto que impugnado o el acto considerado lesivo al interés general. Es decir, en dictámenes, por ejemplo, en dictámenes, vamos a buscarlo, en 307, 167, 307, 167, y luego en 318, 427, la Procuración del Tesoro señala que la declaración de lesividad, ¿sí?, es la anulación no ejecutoria, pero suspensiva del acto considerado lesivo al interés general. Otros dictámenes de la Procuración del Tesoro no dicen eso. Con lo cual a nosotros nos genera esta perplejidad. ¿La declaración de lesividad es un acto administrativo? Pregunta que yo me hago y que se la transfiero a todos ustedes luego de la explicación que acabo de hacer. ¿Es un acto administrativo? Y miren, veamos esto. Si la administración tiene que postular una pretensión procesal administrativa de nulidad y quien finalmente va a dirimir si el acto es nulo o es nulo y si lesiona o no lesiona el interés general por razones de ilegitimidad, es el juez, la realidad es que la anulación del acto y el hipotético impacto de esa anulación va a ocurrir una vez que exista una sentencia estimatoria de la pretensión pasada en autoridad de cosa juzgada. Consiguientemente, si es la sentencia estimatoria de la pretensión anulatoria pasada en autoridad de cosa juzgada lo que va a modificar el estatus del particular, queda claro
que la declaración administrativa de lesividad no es un acto administrativo. Punto 3 de las bases que yo hablé el martes pasado. ¿Qué dijimos ahí? Para que exista acto administrativo, y luego vimos en la segunda parte de la clase, para que exista acto administrativo, tiene que haber una declaración que sea producto de la función administrativa que produzca efectos jurídicos directos, singulares, concretos y externos. Bueno, me falta la primera. Y me falta directamente la primera, y también le diría me falta la cuarta. ¿Por qué? Porque no produce un efecto jurídico directo. El efecto jurídico de la declaración de lesividad, ¿sí? No, es simplemente que se ordena a la administración, se declara que se considera que es lesivo al interés público y se ordena a la autoridad competente, al órgano competente, que postule la pretensión procesal administrativa de lesividad, pero no modifica por sí mismo la situación del particular. Recién va a quedar modificada con la sentencia estimatoria de la pretensión. ¿Preguntas, Gilda? No, está bien, entendí perfectamente. ¿Sí? Entonces, bien, entonces estamos acá diciendo, vean ustedes la importancia que tiene ese concepto que hemos dado de acto administrativo. Por eso quería significar. Este es un supuesto que es vidrioso para un sector de la doctrina. Yo no tengo dudas de que estamos fuera del ámbito del acto administrativo, que estamos en presencia de un acto interno, un acto que implica una valoración que hace la administración y no más que eso. ¿Sí? Muy bien. Aparte es no ejecutorio, y eso también es una de las características. Bueno, ahí sigue un poquito el tema, porque es lo que dice la Procuración del Tesoro, que yo tengo una postura claramente contraria a eso. Me parece que la posición de la Procuración del Tesoro en dictámenes 307, 167 y en dictámenes 318, 427 y en otros más que después siguen esa línea, es una posición contra legem. Después lo expondré más adelante. No tengo dudas de lo que estoy diciendo y tan pocas dudas tengo que cuando salió uno de estos dictámenes fui directamente a hablar con el procurador del Tesoro para decirle que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque yo era el director de la maestría de abogacía del Estado y le dije, mire que como director y además profesor de acto administrativo en la maestría de abogacía del Estado de la PTN, voy a decir que lo que ustedes están haciendo está mal. Se lo fui anunciando y la verdad tengo que decir, en esa ocasión me recibieron muy bien, me agradecieron lo que yo estuve diciendo, pero después lo volvieron a decir. Y yo vuelvo a decir que está mal. Es incorrecto eso. No es correcto eso. Es contra legem. La posición de la Procuración del Tesoro en 307 y 167 es contra legem. Viola el principio de juridicidad, de legitimidad, de legalidad y el de que ustedes quieran llamarlo. Después, si quieren, más adelante, cuando veamos extinción del acto administrativo, volveré sobre este tema. Había una mano levantada, por favor. Doctor, buenas tardes. Luisina Buenas Bossi. tardes, Luisina. Luisina, quería consultarle, ¿esta declaración administrativa de lesividad funciona como la acción declarativa de certeza, pero en sede No, administrativa? no. Sería como la administración revisa su propio acto administrativo que considera lesivo y No. luego con eso inicia la acción de... O sea, Claro. se revisa a sí misma, ¿es así? Sí, claro. La administración puede comenzar pensando que advierte que ese acto tiene indicios de ilegitimidad. Entonces, revisa el acto y cuando revisa el acto considera que ese acto es un acto, por ejemplo, irregular, gravemente ilegítimo sería. Pero después advierte también, hace una comprobación de que si bien considera que ese acto es irregular, se encuadra ese acto dentro del supuesto de estabilidad del artículo 17, segunda parte. Ley nacional o ley local es lo mismo, de la Ciudad de Buenos Aires es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando verifica esto, advierte que ese acto, si bien irregular y que debe, como regla el acto irregular, debe ser anulado, en este supuesto se ve impedida. Hay una prohibición de que la administración vuelva sobre ese acto en sede administrativa. Lo que debe hacer, en este caso, es iniciar la acción de lesividad.
Para iniciar la acción de lesividad, en muchos supuestos, la Procuración del Tesoro considera que se debe hacer una declaración previa de lesividad en sede administrativa. Vamos a ver más adelante que la postura de la Corte Federal es distinta también a esto que estoy señalando, pero no quiero complicarlo. La declaración de lesividad que yo estoy señalando en este momento, para la Procuración del Tesoro, es en algunos casos de los últimos 2 lustros, se advierte que la Procuración del Tesoro dice que esa declaración es la anulación no ejecutoria pero suspensiva. Yo digo no. ¿Por qué no? Porque la declaración de lesividad no anula. La declaración de lesividad es una valoración que se hace ad intra, una valoración que se hace ad intra respecto de la condición del acto administrativo, pero no es una anulación. Y por ende, esa declaración no modifica la situación del particular. Simplemente expresa que, que la administración considera que ese acto fue dictado en contravención o en infracción a las normas que lo condicionan. Lo que va a modificar va a ser, ciertamente, como dijimos, la sentencia estimatoria de la pretensión. No tiene nada que ver con la acción declarativa. No tiene nada que ver con la acción declarativa, porque la acción declarativa se pretende hacer cesar un estado de incertidumbre. Acá la administración no plantea que tiene incertidumbre. Aquí lo que tiene la administración, para la administración es totalmente, tiene la certeza de que ese acto es ilegítimo y así lo considera y así lo va a impugnar. Lo que sucede dice que al estar derechos subjetivos en cumplimiento, la norma dice que sea el juez quien declare la nulidad y no la administración. Ahora, puede darse el caso, por cierto, Luisina, puede darse el caso que la administración haya realizado un análisis o tenga una apreciación errónea o una calificación errónea del acto. Considera que el acto es irregular y la administración considera que es regular. Bueno, si se da esto, el juez desestimará la pretensión. Un caso parecido, pero no igual a esto que estoy señalando, lo podemos ver en un caso muy interesante que se llama Keck. La administración considera que el acto es ilegítimo y que por lo tanto podía anularlo por sí, la administración consideraba que el acto, y por ende era irregular, y el juez dijo no, es acto regular. También van a haber variaciones respecto de si es regular o irregular, en un caso que es muy interesante y que más adelante lo van a tener que ver, pero no falta mucho, que es el caso Rodríguez Blanco de Cerrado, que hay que leerlo con detenimiento porque es un fallo interesantísimo de todo punto de vista. No sé si he sido claro con vos, Luisina, si no vuelvo sobre el tema. ¿Sí? Bueno. No, doctor, muchas gracias. Sí, Sebastián, te escucho. Sí. En la práctica ocurre, tomando los últimos 2 lustros, que es el periodo que usted citó, ocurre que la administración articula estas pretensiones de lesividad o apela o acude a los parámetros del artículo 18 en cuanto a que el administrado necesariamente debió conocer el vicio y de esa manera sortea la necesidad de tener que articular. Digo Bueno. esto a raíz de una charla que escuché ayer, una diplomatura brindada por un académico, también administrativista, que dice que buceó en los anales de dictamen de la PTN y no encontró antecedentes sobre acciones de lesividad y precisamente argumentó que era por la invocación, en la mayoría de los casos, de los presupuestos del artículo 18 que la Corte ha traspolado al artículo 17, con lo cual en los casos de acto ilegítimo no promueve la acción de lesividad diciendo necesariamente debió conocer el vicio del administrado. Sinceramente desconozco si hay casos, si es abundante, si es muy específico, casuístico. Bien, Sebastián. La pregunta es intensa, es profunda, es para clase 9 de maestría de acto administrativo en la maestría de Derecho Administrativo, pero me encanta que la formule y me encantaría que este tema, que todos comprendieran de qué estamos hablando. Me encantaría. Si no comprendemos, si se nos pasa algo, no hay problema. Es lógico porque todavía no llegamos a ese tema. Yo introduje el tema simplemente por la noción de acto y nos estamos yendo, pero es un tema sumamente importante, sobre todo para todos nosotros que hacemos desde del derecho administrativo desde la perspectiva de la administración. Vamos por partes, que es lo que nos dice acá el amigo Sebastián en esta intervención.
Sebastián nos está diciendo que muchas veces, siendo que en principio la administración, el acto puede ser considerado ilegítimo o irregular, se le aplican a ciertas salvedades a la estabilidad del acto irregular que están consagradas dentro del acto regular, básicamente en lo que es el conocimiento del vicio. Entonces, la idea del conocimiento del vicio aparece siempre. Entonces, por ejemplo, la Procuración tiene 8 criterios distintos para establecer el conocimiento del vicio, ergo, siempre el particular va a conocer el vicio y por lo tanto siempre la administración va a poder ejercer la potestad anulatoria porque el particular, por más que cumpla la de ser un acto firme consentido que genera los derechos subjetivos que se están cumpliendo, indudablemente la aplicación de Almagro, fallo del año 98, que sí lo tenemos que anotar, que sí lo tenemos que estudiar, considerando quinto del fallo de Almagro, ¿sí? La administración, sin embargo, como hay conocimiento del vicio y como tiene la Procuración del Tesoro 8 criterios distintos, con lo cual fíjense ustedes cómo queda la seguridad jurídica. 8 criterios distintos, diría Riverito. Bueno, 8 criterios distintos para establecer cómo el particular conoce el vicio. Indudablemente la administración siempre va a poder ejercer la potestad anulatoria en base a esto. Tengo mucho para decir de esto, pero no lo voy a decir, Sebastián. Simplemente respondo su pregunta. Muchas veces va a ocurrir que hace esto la administración. ¿Y sabe cuándo lo hace más? Cuando se encuentra con el particular solita suave. Es decir, cuando estamos frente a un particular de carne y hueso, es muy probable que lo haga. ¿Cómo no pudo conocer el particular? O cuando a lo mejor el reclamo que pueda existir o el tema sea insignificante. Ahora, en casos que son muy evidentes, en el cual existió una ilegitimidad flagrante, en el cual el particular no podía desconocer el vicio, como fue el caso de las autopistas del Sol, que el particular no podía y los abogados no podían desconocer el vicio. Sin embargo, en el dictamen y en el decreto posterior, la administración decidió iniciar la acción de lesividad. No es que pudiendo anular por sí ante sí porque el vicio era ostensible y no podía ser desconocido por el particular, la administración inicia la acción de lesividad. Razón por la cual parece ser que en los supuestos en que nos encontramos no frente a sectores vulnerables, sino a sectores más poderosos, pareciera ser que la administración prefiere evitarse la posibilidad de un daño sin perjuicios e iniciar la acción de lesividad a tener que anular por sí ante sí cuando estaban dadas las condiciones para hacerlo. No sé si soy claro lo que estoy diciendo. Sí, sí. Ahora recuerdo, yo trabajo en el gobierno de la ciudad, en AGIP, y hace 25 años, cuando comencé en el gobierno de la ciudad, trabajaba en habilitaciones, en la Dirección General de Habilitaciones, lo que ahora es una Dirección General de la AGC. Y recuerdo que en materia de habilitaciones, no hablando de sectores vulnerables, pero sí el sujeto con su arma solita, como es lo que comentó recién, se daban muchos supuestos en que la Procuración General de la Ciudad dictaminaba que en este caso necesariamente el administrado, que era el sujeto que había obtenido la habilitación, debió conocer el vicio que tenía el procedimiento de otorgamiento de la habilitación y por ese motivo revocaba la habilitación incorrectamente otorgada, sin Ahí tenemos un recurrir a la problema. acción de lesividad. Ahí tenemos un problema. Que la cuestión que la administración no es que el particular debió conocer el vicio, sino que la administración debe acreditar justamente ese conocimiento del vicio. No es un tema, y tiene que probar. Van a encontrar ustedes, no sé si está Martín, habría que ver una sentencia de la Sala 1, que va a venir Facio también, pero que ahí citan un trabajo nuestro, en el cual señalamos que la administración debe demostrar precisamente que el particular conoció el vicio. De modo tal que nosotros veníamos sosteniendo y sostenemos desde hace algún tiempo, que siguiendo un principio general del derecho, que lo vamos a hablar en su momento, de un caso muy interesante, que nadie se puede beneficiar de su propio fraude, de su propio mal proceder, de su propio dolo. De modo tal que a nuestro modo de ver, desde hace tiempo que lo venimos sosteniendo, que el único requisito para establecer el conocimiento del vicio es que se demuestre que hubo dolo del particular, no que pudo conocer el vicio, que hubo dolo del particular. Y no estábamos tan desacertados, más allá de mis reparos que ustedes ya habrán advertido. Si uno toma tanto la ley ómnibus, el proyecto de ley ómnibus, como el actual proyecto de nueva ley menos ómnibus, van a encontrar que creo que en el artículo 26 se establece
que el requisito para poder tener por conocido el vicio es el dolo. Es decir, que el proyecto de ley toma la idea del dolo y de alguna forma descalifica los 8 criterios que tiene la Procuración del Tesoro, y solamente entonces sería el dolo o la connivencia dolosa el factor que determinaría el conocimiento del vicio que habilita así a la administración a anular por sí ante sí. Pero bueno, esto es un tema muy interesante, Sebastián, todavía tenemos un trecho para llegar a él, que es cuando veamos lo que es extinción del acto administrativo, pero le agradezco la pregunta. ¿Sí? Gracias por ¿Puedo la hacer una respuesta. consulta breve con respecto Mire, linkeado con lo que está diciendo? no. Tenemos acá a Vanina que había levantado la Bien. mano. Después te escucho, Alejandro. Sí, sí. Te escuchamos mal, Vanina. Te escuchamos mal. No sé si soy yo o realmente no te escuchamos bien. A ver. Martín, ¿vos se escuchás mal también? Sí, escucho mal. ¿Querés escribirla en el chat y la leemos? Dale. Dale. Listo, gracias, Vanina. Disculpa. Sí, Alejandro. No quería interrumpir a la compañera, pero justo con lo que estaba diciendo usted con respecto al conocimiento de dolo del administrado. En el caso que se nos planteó, caso práctico, se había adquirido la estabilidad del acto, Sí, había sobre el caso creado... práctico, para que lo dejamos para el caso práctico. Después lo charlamos en el caso práctico, Alejandro, Ah, ok, bueno, para no mezclar. bien. Ahora lo que estamos hablando es temas varios. Cajón desastre de los temas que hablamos el martes pasado. Yo digo la semana pasada, pero ya está. Vean lo interesante que es. Yo hablé el martes con ustedes, nos encontramos el martes y tenemos 3 días ya y sin embargo estamos en tema. Vale la pena que podamos juntarnos así con la intensidad que podemos hacerlo en el poco tiempo y yo agradezco porque somos un número importante, ¿no? Yo no esperaba que fuéramos tantos en esta clase optativa, pero si bien somos casi 200, 170, 180, bueno, tener 81 que estamos reunidos acá ya está bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los temas que vimos el martes pasado que quieran hacernos? Con todo gusto. El martes pasado yo también señalé en algo para nuestra modalidad, nuestro modo de examinar el derecho administrativo y la teoría del acto en particular. Es algo que tiene relevancia, es cuando me referí a que la teoría del acto administrativo no es la misma según el modelo de derecho administrativo que responde a matrices constitucionales o inconstitucionales distintas. Yo reafirmo esto y con total convicción, en el sentido de que no es lo mismo hablar del acto y el procedimiento administrativo en el derecho labrado en tiempos de quiebre institucional, que en verdad realmente no podemos hablar de que existe derecho administrativo en periodos de interrupción del orden constitucional. Habrán normas administrativas o habrán reglamentos administrativos, habrá jurisprudencia, pero no derecho administrativo. Sin Estado de Derecho no puede haber derecho administrativo. Sin Estado de Derecho, sin que se cumplan los principios basilares del Estado de Derecho, no puede haber derecho administrativo. Sin supremacía de la Constitución, sin separación de poderes, sin respeto de los derechos básicos de las personas. No puede haber derecho administrativo. Sin embargo, señalé en su momento que gran parte del derecho administrativo, del derecho entre comillas, del derecho administrativo labrado en tiempos de quiebre institucional, hoy prevalece sobre el derecho administrativo que corresponde al Estado constitucional de derecho. Con lo cual, este es un problema que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que venimos diciendo nosotros? Yo tengo que examinar, es interesante hacerlo, examinar a veces las normas legales, las normas reglamentarias, la jurisprudencia, por ejemplo, o los dictámenes de la Procuración del Tesoro. Es importante examinar cómo aparece en cada una de estas matrices, cómo aparece la matriz, vamos a decir así, de la hipertrofia de la potestad propio de tiempos en el que no había Estado de Derecho, o donde aparece la matriz de un derecho administrativo básicamente formal que le preocupa el qué, el quién, que es la competencia, y el cómo, y no otra cosa. En la forma se realizan las esencias, razón por la cual lo que se procura en este modelo es garantizar básicamente la no injerencia indebida del Estado sobre el particular y no más que eso, o la
posición que se puede tener desde la perspectiva del Estado constitucional, que como dijimos, en el Estado constitucional, social y democrático de derecho, ahí que es el modelo que a nuestro modo de ver se extrae de la Constitución convencionalizada a partir de la jerarquización de los instrumentos de protección de los derechos humanos al rango constitucional, a partir de ahí podemos ver que la Constitución naturalmente es norma suprema, pero también asumimos, y lo ha dicho la Corte en algunos precedentes relativamente recientes, la Constitución, además de naturalmente ser norma suprema, artículo 31, tiene fuerza normativa. Esto es importante señalarlo, la fuerza normativa de la Constitución. Y no solamente eso, la propia Corte ha señalado, en estos últimos lustros, ha señalado que los derechos fundamentales que están reconocidos en el bloque de constitucionalidad, esos derechos fundamentales, naturalmente, son derechos que tienen vocación de efectividad, es decir, están llamados a producir efectos jurídicos, en el sentido de que tienen esa vocación de efectividad propia que deben tener esos derechos. Para nosotros es fundamental esto. Supremacía de la Constitución, naturalmente. Fuerza normativa de la Constitución, no mero programa, sino que es norma la Constitución. Eficacia directa de los derechos fundamentales que lo integran, sobre todo de los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales de la persona que tienen su centro en lo que es la tríada basal material del derecho administrativo. Es decir, a partir de lo que es la Constitución Nacional convencionalizada, tomando el término del profesor Sagüez, Constitución depurada y reciclada por los instrumentos de protección de los derechos humanos y la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, a partir de eso vamos a encontrar, y esto les pido por favor que prestemos atención, se modifica el núcleo del derecho administrativo. ¿Cuál es el núcleo del derecho administrativo? La relación entre el poder y la garantía y la libertad. La relación entre la potestad y la garantía sustancial y procesal. Entonces, la idea es que en el esquema de derecho administrativo, en el esquema de ese núcleo del derecho administrativo que se integra con potestades y garantías, procure la armonización, con sustento en lo que es la Constitución convencionalizada, la armonización entre esa potestad y prerrogativa de la administración con los derechos y garantías fundamentales. Al existir una ampliación de estas garantías, derechos y garantías fundamentales, indudablemente se cambia esa relación. Por eso la Corte habla de armonización. Asociación de Trabajadores del Estado, considerando 11 de 2013. Armonización entre la potestad y la garantía. Pero la garantía entendida como derechos humanos, la garantía entendida como derechos fundamentales de la persona humana. Con lo cual vemos que el modelo del derecho administrativo en el Estado constitucional es un modelo que avanza por esa línea. Avanza por la línea que reconoce necesariamente esa tríada basal material que incorpora naturalmente al principio de dignidad de la persona, que es un compromiso jurídico básico, fundamental para todas las autoridades públicas, cualesquiera sea la función que desarrollen, los derechos fundamentales de la persona, es decir, los derechos humanos, que son los derechos fundamentales de la persona inherentes a la dignidad de la persona, y naturalmente el principio pro persona como criterio de alguna forma de examen tanto de la actuación, de los hechos, como del derecho. Esta tríada basal material está en la base del derecho administrativo del Estado constitucional. Esta tríada basal material, dignidad de la persona humana, derechos humanos que son inherentes y principio pro persona, está en la base del derecho administrativo del Estado constitucional. No puede haber un derecho administrativo, no puede haber una teoría del acto en el Estado constitucional si no asumimos que esta es la base de esa teoría del acto administrativo. ¿Sí? No me alcanza solamente con reconocer una parte, es decir, con el derecho de inmunidad que tiene, por ejemplo, el particular frente al Estado. Hay situaciones que para garantizar la dignidad de la persona humana, el Estado tiene que tener prestaciones positivas y el particular, lo reconocen las leyes, la Constitución y la propia Corte, tiene derecho a existir prestaciones positivas. Uno de los corolarios, señalamos la clase pasada, que tiene esta tríada basal material del derecho administrativo en el Estado constitucional, es precisamente el principio de interdicción de la insensibilidad frente a situaciones de personas en estado de vulnerabilidad social o en personas
que están en posición de debilidad con respecto a sectores poderosos. Una manifestación normativa de este principio de interdicción de la insensibilidad aparece en el artículo 2.2 de la ley 26.854 de medidas cautelares en los casos que el Estado es parte, que es una ley que rige en el Estado Nacional, pero que me parece interesante que en algún momento vamos a tratar este punto. Bien. Yo podría avanzar un poco más sobre cada una de estas cuestiones, pero lo que quiero significar es que esta tríada basal material, que es en alguna medida la respuesta que vamos a dar para ese problema que yo planteaba. ¿Cuál era el problema que planteamos la semana pasada o el martes pasado? El problema era que frente a la coexistencia de modelos heterogéneos que responden a opciones valorativas diferentes, muchas veces va a prevalecer la respuesta dada por el modelo de la hipertrofia de la potestad y no el modelo del Estado constitucional que acabo de señalar. Frente a eso tenemos que ver que quizás el desafío que tiene el derecho administrativo en el Estado constitucional, el desafío incluso de todos nosotros, es procurar traducir las exigencias axiológicas que imponen los derechos fundamentales que reconoce el bloque de constitucionalidad, traducir las exigencias axiológicas de los derechos que reconoce el bloque de constitucionalidad en reglas concretas al momento de establecer el acto y el procedimiento administrativo, en reglas concretas del acto y del procedimiento administrativo. Este es el desafío, lo cual esto nos lleva a revisar cada una de las parcelas de la teoría del acto administrativo. Bien, dicho esto, y ya llegado a las 14:56, una pregunta que quieran hacernos. Gabriela Trepat, ¿quieres hacer alguna pregunta? Te veo que estás con la mano levantada. Patricio, perdóname, estaba antes la pregunta de Vanina Bacaro, que es la que A escribió en ver, el chat. Perdóname, Gabriela. Dice, respecto de la ejecutoriedad de la sentencia, ¿considera entonces que en ningún caso es acto administrativo? ¿la sentencia? Sí, está medio que no. No, calculo que estará hablando de. Ahí está, a ver. Respecto a la ejecutoriedad de la sentencia, considera entonces que en ningún caso es acto administrativo. No, la sentencia, a ver, respecto de la ejecutoriedad de la sentencia, no. La ejecutoriedad de sentencia. Se ejecuta un acto que es producto de la función judicial, no de la función administrativa. Lo que podría llegar a ser es la ejecutoriedad del acto administrativo, que es otra cosa. Pero la ejecutoriedad de sentencia es parte de la función de la materialización de lo que establece la sentencia. Distinto es la ejecutoriedad del acto administrativo, que es otra cosa. En tal caso, Vanina, seguramente para el martes, fíjate si podemos mejorar el audio y ahí hacemos un intercambio con todo gusto. ¿Sí? Sí, Martín. Gabriela, creo que quería hacer una pregunta. Gabriela Sí, Trepat. yo, disculpe que, bueno, quedó un poco atrás ahora el tema, pero me quedé pensando sobre la acción de lesividad y la necesidad de probar el dolo del administrado. ¿Eso no contradice un poco el principio de que la administración debe buscar la verdad material objetiva, independientemente de si hubo dolo o no? Si hubo un acto irregular, ¿no tendría la obligación de pedir que se anule? Vamos a ver, vamos por parte. Lo que estamos diciendo es para poder justamente, está bien, es uno de los principios del procedimiento administrativo, la verdad jurídica objetiva. Ahora bien, la administración tiene que demostrarlo, no puede decir, bueno, supongo que el particular conocía el vicio. Esto es lo que pasa. Dice, bueno, a ver, dice, bueno, por ejemplo, miren uno de los criterios de la Procuración del Tesoro. Dada la gravedad del vicio, el particular no lo pudo desconocer. Puede ser que no lo haya desconocido, que no conozca el derecho. De hecho, uno advierte muchas veces que las máximas autoridades del Estado desconocen el derecho. Imagínese un particular. Entonces, ¿qué dice la administración? El particular no pudo desconocer por la gravedad del vicio, o el vicio para la administración era manifiesto que el particular no lo pudo desconocer, o por el expertise que tiene el particular no lo pudo desconocer. Bueno, el criterio me parece que no sé si ese es un criterio que está más cercano a lo que denominamos la hipertrofia de la potestad. Yo creo que la administración tiene que demostrar y acreditar que existe ese vicio. Y recién ahí, cuando está acreditado que existe un conocimiento del vicio, ahí se podrá decir que en definitiva podrá ejercer la potestad anulatoria. Si no pasa lo que nos decía, creo que, a ver quién
Sebastián, un poco que la administración, en definitiva, bueno, siempre busca la posibilidad de anular por sí ante sí. Ciertamente, para quienes estamos en la administración, esto es lo más fácil. Ahora, yo no sé si es lo que jurídicamente corresponde. Lo más fácil es decir, buscar dentro de las 8 opciones que establece la Procuración del Tesoro y siempre el particular va a terminar conociendo el vicio. Razón por la cual lo que es la acción de lesividad y la garantía que implica, porque la acción de lesividad es una garantía para el particular, y la garantía que implica esa acción de lesividad se hace tabla rasa. Y yo creo que no es ese, me parece que no ese es el esquema más apropiado. Muy bien que la administración quiera restablecer la juridicidad, pero cuando se da la presencia de un acto administrativo estable, tiene que formular o iniciar la denominada acción de lesividad. Es más, podrá iniciar la acción de lesividad y solicitar inmediatamente, incluso de manera autónoma, antes de todavía postular la pretensión principal, podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto. La ley, por ejemplo, de medidas cautelares, artículo 16, la ley nacional, establece expresamente cuáles son las condiciones para las cuales la administración podrá pedir la suspensión de sus propios actos, en supuestos como este. Y fíjese usted que en algún caso, como por ejemplo en dictámenes 259, 011, que están en el material de lectura, van a encontrar esta es la solución. Frente al acto administrativo estable, no se puede presumir el vicio, sino que en definitiva la administración tiene que demostrarlo. Y si no lo puede demostrar, no tiene las condiciones para hacerlo, deberá iniciar la acción de lesividad y ahí sí podrá solicitar la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo. Así como dije que 307-167 es un dictamen bochornoso, es un dictamen contra ley, en lo mismo ocurre en 318-427, también tengo que señalar que en dictámenes 259-011 se establece la doctrina adecuada, que me parece interesante que la puedan refrescar o ver, creo que, no sé si la próxima clase o la otra que tenemos para ver este punto. Muchas gracias. No, por favor. Pero Gabriela, miralos estos dictámenes, porque es interesante, mirá que son interesantes porque hay diferencias importantes en esto que te estoy señalando. Y no es un detalle menor, porque depende del tipo de administración que nosotros queremos. Yo quiero una administración que sea una administración consustanciada con el principio de juridicidad. Por más que a mí me moleste siendo de la administración, bueno, tengo que saber que por alguna razón existen actos estables y de estos actos la impugnación debe ser en sede judicial y será el juez el que en definitiva decidirá si el acto es válido o es ilegítimo. Esto es importante. ¿Por qué insisto tanto frente a un grupo de abogados del Estado? ¿Por qué insisto tanto frente a un grupo de abogados del Estado con respecto a la estabilidad? ¿Saben por qué? Porque es el eslabón más débil de toda la cadena del acto administrativo. Y para nosotros, ahí, o sea, para que tenga sentido toda la teoría del acto, tenemos que hacer respetar la estabilidad del acto administrativo. ¿Por qué? ¿Qué está en juego? Y está en juego la situación del particular. A veces el particular puede ser una empresa con gran poder económico, pero a veces el particular somos nosotros de carne y hueso o una persona que está en situación de vulnerabilidad. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esta situación. El acto administrativo, dijimos hace 3 días, el acto administrativo, dijimos hace 3 días, o la regulación del acto administrativo, es esencialmente, tiende a encauzar a la función administrativa, tiende a ordenarlo, tiende a limitarlo, pero también, Gabriela, también es algo así como una primaria garantía de protección de los derechos. Esto es importante. Entonces, hay una sentencia muy importante que veremos, creo que dentro de 2 clases, que es Carman de Cantón, en el cual se habla de la importancia que tiene de la estabilidad del acto administrativo. También van a tener que padecer algún trabajo que hemos hecho sobre ese tema, en el cual hemos trabajado y seguimos insistiendo en la necesidad de que se respete la estabilidad, no solamente en los términos del artículo 17 y 18, sino también respecto de aquellos supuestos en los cuales están en juego derechos de carácter indisponible. Pero bueno, eso lo veremos la semana próxima. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear? Con todo gusto. Bueno, bárbaro. Vamos ahora a pasar
les pido por favor, en la medida que puedan, que enciendan las cámaras. Hoy estamos en una clase optativa, pero necesariamente es importante que tengamos las cámaras encendidas, salvo que tengamos un impedimento laboral por el cual no lo podamos hacer. Pero si no, no estoy de acuerdo con tener las cámaras apagadas, lo digo con sinceridad. En cualquier posgrado van a ver, sea de la universidad o sea de la ICAE, van a ver que les van a pedir y pedimos habitualmente que las cámaras de los colegas y las colegas estén encendidas. Bien, vamos a pasar ahora a los casos prácticos, ¿no, Martín? Sí, no. Bien, bien, tenemos 2 casos prácticos. ¿Alguno quiere hacer alguna referencia al primer caso, al caso del candidato a juez? A ver, yo lo tengo acá. ¿Leo el caso o leo la respuesta? No, a ver, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trataba? Primero recordame de qué se trataba. Dice clase 2, caso 4. Tiene que ver con una materia de derecho, elementos del derecho administrativo. Ese es el caso 1, que nos No, mandaron. el caso del candidato a juez. Ah, el de la resolución 0800, ese. Exacto. Dice, bueno, luego de celebrar el concurso para la selección de jueces de la ciudad, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires propuso a la legislatura, en los términos del artículo 116, inciso 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los candidatos a jueces. Al momento de tratar el pliego correspondiente al doctor S., candidato que había obtenido el mayor puntaje, la legislatura por mayoría resolvió, mediante resolución 8/00 y con arreglo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, rechazar el pliego a ese candidato. El doctor S. inició una acción de amparo contra la Ciudad de Buenos Aires impugnando la precitada resolución. Sostuvo el actor que la mentada decisión de la legislatura carecía de motivación suficiente, concretamente con respaldo en el artículo 7, inciso E de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, cuya redacción en este punto coincide con la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. El amparista pidió la nulidad de aquella por cuanto, según afirmó, la resolución 800 no cumplía con ese requisito. Yo contesté lo siguiente, dice, ante la consulta, dice, la resolución 800 es un acto administrativo, ¿por qué? Es aplicable en la especie el artículo 7, inciso E de la Ley de Procedimiento de la CABA, ¿por qué? Yo puse que sí, que la resolución 0800 es un acto administrativo, ya que es una norma particular y concreta, y que no es aplicable el artículo 7, inciso E de la Ley de Procedimiento, ya que más allá de que el mismo exige motivación al momento de emitir el acto, el artículo 118 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige tan solo el rechazo por mayoría. Y por una cuestión de jerarquía normativa, la resolución fue emitida conforme a las normas constitucionales. Estás Bueno, muteado. muy bien, Alejandro, sí. Sí, no, está muy interesante la respuesta, ¿no? Que esté bien o que esté Gracias. mal es otra cosa. Interesante la respuesta, eso sí, eso Sí. eso seguro. Bien, bien. Bueno. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra posición con respecto a esto? ¿Qué opinan? Hola, doctor, Yo creo- buenas tardes. Uy, Sí, justo acá. adelante, Camila. Martín. Sí, yo después de analizar lo que contesté es que no era un acto administrativo, pero igual sí, primero que sí, que no, pero después interpreté porque es un acto que se está dictando en ejercicio de un procedimiento que le es propio a la legislatura. Entonces puse que es un acto legislativo y que además tiene un procedimiento que está pautado en la Constitución de la ciudad. Y, y si se aplica, puse que no, porque justamente el procedimiento ya está dado en la Constitución. Muchas gracias, Camila. Muy interesante la respuesta, al igual que la de Alejandro. Pero no sé si ustedes advierten, pero creo que estamos en posiciones encontradas, ¿no, Martín? Posiciones muy antagónicas. Sí, Uno que son sí y el otro que posiciones no.
son posiciones que son encontradas. Con lo cual se nos dio algo que siempre cuesta, que nosotros nos convertiremos ahora en tribunal. Todo el resto. Alejandro y Camila tienen posiciones muy distintas. La pregunta es al resto, si no ha resuelto el caso, si lo tienen, o si no, ¿cuál de las dos posiciones nos parece que es la válida? ¿Cuál es la respuesta válida a todo esto? Por mi parte, doctor, entiendo que es propio de la función legislativa, tal cual dijo la doctora Camila. Con respecto a lo que dijo Alejandro, también es válido, porque en definitiva, la aplicación del artículo 7, inciso E, de la ley de procedimientos, no sería aplicable. O sea que los dos, creo que en parte coincido con lo que han comentado los dos, con la excepción de la actividad administrativa que el primer colega le da a la resolución. Sí adhiero a lo que dice Camila. Y recuerdo que este tema es de un caso del 2001, del Tribunal Superior. No me diga. En donde, sí, hasta, ¿Cómo lo recuerda? Yo no veo su nombre porque me sale iPhone. El tema fue muy discutido por la posición del propuesto y no aceptado, y por la posición del doctor Casas, con referente a la motivación, que argumentaba que la motivación, a pesar del silencio del 118, debería darse no por el puesto. Entendí que se lo daba porque la persona necesitaba saber cuáles eran las razones de hecho y de derecho por qué no accedía. Bueno, nada más, doctor. Este es el, le digo, no sé su nombre porque me sale iPhone de G, pero bueno. Gabriel. Sí. Bueno, sí. Fíjese, para la próxima podemos poner el nombre, cosa que nos podamos identificar. Mire, le voy a dar un dato más. Este es el expediente número 1 del Fuero Contencioso Administrativo, y yo tuve no sé si la distinción, la fortuna o no, de ser el abogado de la Procuración en este caso. Así que lo conozco perfectamente. Y así que tiene, como usted bien ha señalado, tiene 23 años este caso, o por lo menos los hechos que dieron origen a este caso. Pero claro, aquí tenemos un tema que me parece importante, que estaría en la base de esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo resolver este conflicto? Porque aquí lo que está en juego es, ¿aplico la ley de procedimientos administrativos? ¿Por qué la ley de procedimientos administrativos? Porque estamos en presencia de un acto administrativo. ¿Pero hay acto administrativo acá? ¿O se aplica la Constitución, como dijo Camila? Aquí tenemos el problema. Ahora, y aquí está el punto. ¿Qué dijimos ¿qué dijimos el martes pasado? El tipo de función determina el régimen jurídico aplicable. ¿Va? El tipo de función pública, administrativa, legislativa o judicial explica y determina el régimen jurídico. Entonces, si yo digo que hay función administrativa en esta decisión de la legislatura, aplicaré la ley de procedimientos administrativos. Yo digo no hay función administrativa y si hay función legislativa, aplicaré el régimen establecido en la Constitución. ¿Queda claro? Porque este es el problema. ¿Queda claro para todos? ¿Quedó claro o no quedó claro? Digo algo que dije. Consulta, claro. Le digo algo que dije el martes pasado, para que tenerlo más claro todavía. 5 veces dije lo siguiente. La función administrativa es la raíz del acto administrativo. ¿Recuerdan que lo dije? Después hablé otra cosa, que la savia que recorre esa raíz es el interés general y que se anuda con los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que tengo que buscar es si en esa decisión, ¿cuál es la raíz? ¿Es función administrativa o función legislativa? Si es función administrativa en esta decisión, se va a aplicar la ley de procedimientos. Si no es función administrativa, tendré que aplicar otro ordenamiento. Lo tengo a Ignacio y la tengo a Romy. Ignacio, adelante. Bien, esto es una hipótesis, la verdad no tengo tanto conocimiento, pero a mi entender, si la función legislativa es legislar, el legislador lo que está realizando al nombrar un juez es cumplir para
una especie de concurso, un concurso. Entonces estaría yo, en mi opinión, más cercano a que es algo vinculado por lo menos a la administración pública. No sé si un acto administrativo, porque la pregunta es, al ser un concurso para ser juez, el señor no es juez, pero entonces no ¿forma parte de la administración pública o no forma parte de la administración pública? Y la otra pregunta sería, vale, me resulta raro decir que aplica la Constitución Nacional o la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por eso no es un acto administrativo, cuando los actos administrativos tienen que ser legislados o estar conformes a la Constitución Nacional. El decreto, los decretos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Nacional, surgen de la Constitución Nacional y no por algo alguien va a decir que un DNU es un acto No, administrativo. pero aquí la cuestión es así, Ignacio. Ignacio, vos estabas arriba, no estabas en el primer piso los otros días, estuviste ahí con nosotros. Ah, bien, ahora te identifico. Bueno, no, la cuestión acá es clara. A ver, esto es el comienzo. En el principio era la función administrativa. Entonces, entonces, para determinar si aplico la ley de procedimientos o la Constitución, tengo que determinar, ¿hay función administrativa o no hay función administrativa? ¿Qué tengo que me puede confundir? Ahora la escucho a Romy. ¿Qué me puede estar ahí? Y bueno, ahí tengo que el acto de rechazo al pliego del juez es un acto básicamente individual. Te escucho, Romy. Claro. Había puesto que para mí sí se aplicaba la ley de procedimiento administrativo porque faltaba justamente en uno de los elementos del acto el tema de motivación, porque si el señor, bueno, ese había recibido un buen puntaje, en principio sería él el que tendría que quedar. Ahora sí, más allá de que la Constitución también dice, y el artículo 118 establece que tiene que ser la designación por mayoría absoluta, y bueno, claramente acá no la hubo, pero vos le tenés que decir ¿por qué? Porque la presentación de un concurso para mí es un acto administrativo, ¿sí? O sea, yo me presento al concurso, es todo, y la resolución es un acto administrativo, a mí me tenés que explicar, o sea, de manera motivada, por qué me estás rechazando si yo tuve el mayor puntaje. Solamente eso, para ver la explicación, la motivación. Ahora bien, está bien, pero la motivación ahí invoca que esa decisión de la legislatura, de esa legislación de la legislatura, es nula porque carece de un elemento esencial, motivación, y que por lo tanto encuadra, diríamos en términos más técnicos, en vicio grave en las formas esenciales del artículo 14 de la Ley de Procedimientos. Sí. Ese sería el argumento. Sí. Bien, ahora, para que yo pueda desarrollar este argumento, tengo que primero, y esto es el tema, Romy, que no estaría resuelto. Estoy realmente seguro que estamos en presencia de una decisión que es producto de la función administrativa, y ahí tenemos la dificultad. Vamos a escucharlo a Fernando. Gracias, Romy. Fernando, te escuchamos. Doctor, compañero, buenas tardes. Soy de Córdoba. No conozco bien las normativas de la CABA, pero quería decir lo siguiente. A mi modo de ver, estamos en presencia por la norma constitucional de una función que es propia de un órgano administrativo, de un órgano, perdón, legislativo, del órgano legislativo. Puede que no sea, desde el punto de vista de su singularidad, una función materialmente legislativa, pero sí lo que es cierto es que la Constitución de la CABA se lo atribuyó como propia a la legislatura y no a la administración, digo bien, al jefe de gobierno o a la administración pública. En todo caso, siendo propia, las funciones dentro de la legislatura de carácter administrativa serían meramente residual, pero en este caso nos encontramos de una función propia. Por ende, no sería un acto administrativo en sí mismo, pero sí es un acto de índole, digamos, institucional, de designación de un juez o de rechazo de esa propuesta, pero ello no quede exento más de que sea razonable. Por ende, en todo caso, debería exponerse, si no en términos de motivación, ser un acto que resultase razonable. La otra posición, digamos, con la razonabilidad ha sido de exponer las razones por las cuales se rechaza ese pliego, más allá de que se esté o no de acuerdo el interesado, pero no resulta impugnable por la vía administrativa. Si fuese así, nos encontraríamos en este caso que no sería por vía del amparo,
sino que hubiese sido por impugnación y el régimen del trámite y el contencioso administrativo. Eso encuentro otra cuestión más allí. Y bueno, iba a decir otra cosa, pero en este momento no recuerdo bien, así que me detengo aquí, doctor. Muchísimas gracias, Fernando, muy oportuna tu participación. Y ahí sí nos surge ahora un nuevo problema a partir de lo que estamos hablando. Entonces, yo te tomo lo que vos decís, Fernando, te escucho y me parece también interesante, junto con lo que dijo Camila y lo que han dicho los colegas las y los colegas que antes han participado. Y la pregunta es que ahora ya cada vez empieza a tener más relevancia saber cómo nosotros podemos determinar que hay función legislativa. Porque vos dijiste algo, bueno, la función administrativa en definitiva es el residuo que queda de discernir la función legislativa y la función judicial. Lo que queda es función administrativa. Eso de alguna forma me pareció que dijiste algo así. Entonces la pregunta es para Fernando y para todos, ¿no? ¿Cómo en este caso podemos discernir si hay función administrativa o función legislativa en el acto que dispuso el rechazo, del acto de la legislatura que dispuso el rechazo del pliego del candidato a juez? Entiendo, doctor, que la herramienta que hace dirimir a estas dos funciones es la política. El Poder Legislativo debe ejercer y utilizar esa herramienta en sus decisiones. Pero en la función administrativa hay que emplear la norma en forma sumamente rígida. Yo el tema de, a ver, Gabriel era, ¿no? Gabriel. ¿Sí? Así es, doctor. Bien. Yo el tema de lo que es la función política, ahí yo tengo algún tengo algunos reparos con eso. Mire, nota a pie de página, ¿no? Las ideas de lo que es función política nos lleva a que es una función que en definitiva no sería justiciable, una actividad no justiciable, porque yo digo que es política, no es justiciable. Por eso me sorprendieron algunas palabras que escuché de un magistrado del alto tribunal de ayer, ¿no? Primero la política, después no. Si es política realmente, y porque se juzga el acierto, eso está fuera. Pero en definitiva, si es derecho, si estoy dirimiendo la legitimidad, por ejemplo, de un DNU, no es política, es derecho. ¿Por qué digo esto? Yo tuve la enorme fortuna de tener grandes maestros de derecho. Uno de los grandes maestros de derecho que conocí, y estuve muy cerca de él, siendo yo muy joven, y él siendo ya una persona mayor, es del profesor Luis María Bofigollero. Yo estuve muy cerca de él, muy cerca. De hecho, yo comienzo, les explicaba los otros días a algunos colegas acá que estuvieron en el piso, en el piso primero, que yo recordaba, me decían, bueno, ¿cómo hace para recordar los números? Bueno, porque durante muchos años de mi vida me dediqué al derecho civil y estudié 4.053 artículos del código, o 51, y por ende recuerdo con facilidad no más de 4 números, eso sí. Y con el profesor Luis María Bofigollero tenía una doble condición. Era un maestro del derecho de las obligaciones, tiene una obra, yo la tengo acá, una obra monumental, la más grande que se haya hecho en la Argentina sobre derecho de las obligaciones, pero también era un magistrado que había trabajado mucho el tema de las cuestiones políticas no justiciables. Lamentablemente cesó en su cargo en el año 66 con el golpe de la Revolución Argentina. Y Luis María Bofigollero nos enseñaba justamente la falacia que significaba estas cuestiones políticas. ¿Por qué? Dice, miren, vean lo que dice, hoy sería el artículo 116 de la Constitución, ¿no? Allí donde hay caso, causa o controversia, por eso me sorprendieron las palabras de un magistrado, allí donde hay caso, causa o controversia, es obligación, deber del tribunal de dirimir esa cuestión. Es el presupuesto de actuación. Entonces, si hay caso, por más que ustedes lo quieran revestir de cuestión política, si hay caso, tiene que intervenir el Poder Judicial. Primera cuestión. Entonces, esto es un tema. Digo esto porque muchos profesores, en definitiva, dicen, bueno, en cuestiones políticas no justiciables están en alguna medida ajenas de la intervención del caso. Sí. Ahora, si hay caso contencioso, si hay caso, causa o controversia, hay presupuesto de intervención del Poder Judicial conforme lo establece la norma suprema, el artículo 116 de la Constitución Nacional.
Tema que hay que tener en cuenta porque a partir de estos últimos lustros, sobre todo después de la reforma constitucional, el elenco de cuestiones políticas, denominadas cuestiones políticas no justiciables, se ha ido reduciendo sustancialmente. Primera cuestión. Pero yo vuelvo al problema que les planteé, que es propio de nuestra materia. Vuelvo a decir lo siguiente. Como tengo a los dos cursos acá, puedo hablar de uno y otro tema. Si estuviese solamente en acto, diría una cosa. Si estuviera solamente en procesal constitucional, diría otra. Pero tenemos todo, estamos y esto nos enriquece. No es que nos achica, nos enriquece, nos permite pensar más allá de la situación concreta. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo? Para discernir el tipo de función, tengo que establecer función administrativa o función legislativa o función judicial, tengo que básicamente establecer cuándo hay función judicial y cuándo hay función legislativa. Lo que queda, bien nos decía acá el amigo Fernando desde la querida provincia de Córdoba, que voy todos los años a pasar en invierno allá, cuando vamos ahí a Córdoba disfrutamos de eso y nos acordamos también de las enseñanzas de un profesor que ustedes tienen, que es el doctor Cecín, que muchas veces habla de la discrecionalidad administrativa también. Acá estamos en presencia de una decisión de la legislatura. ¿Cuándo la legislatura ejerce función legislativa? ¿Y cuándo ejerce función administrativa? Y podemos señalar que para que exista función legislativa tiene que intervenir la legislatura a través de los órganos que han sido designados, que son los legisladores, designados por la voluntad general, directamente por la voluntad general, bajo el procedimiento deliberativo. Es decir, que para que yo pueda discernir si hay función legislativa o administrativa, voy a establecer que el órgano que interviene es la legislatura. Quienes intervienen de manera directa son aquellos que fueron designados por la voluntad general, por la voluntad popular, de manera directa, que son los legisladores, a través del procedimiento legislativo o deliberativo propio de la formación y sanción de las leyes. Este procedimiento y este órgano y cómo se accede a la titularidad de estos órganos no es el propio de la función administrativa en general, porque en la función administrativa el procedimiento es el procedimiento administrativo, básicamente jerárquico, que no es lo mismo. De modo tal que si yo vuelvo sobre este caso, voy a ver que la decisión, aunque sea de carácter individual, que es lo que en alguna medida a nosotros nos llama la atención, aún siendo de carácter individual, fue tomada por el órgano legislador, ¿sí?, por los legisladores designados directamente por la voluntad general, a través del procedimiento deliberativo, es decir, a través del procedimiento de la formación y sanción de las leyes. De modo tal que, si ustedes me permiten, aquí estaríamos en presencia de un acto que es propio de la función legislativa y no de la función administrativa. Consiguientemente, la postura que asumieron quienes postularon la pretensión de amparo hicieron un erróneo encuadre. Hay una errónea apreciación de cuál es el encuadre jurídico. Equivocaron el encuadre. Debían haber ido por lo que establece la Constitución, que los artículos 116 y 118 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ello no implica también de que no haya habido motivación, porque muchas de estas cuestiones el particular podía haberlas determinado a través de lo que se dirimió, por lo menos se discutió, en las diferentes comisiones y también en las posiciones que tuvieron los propios legisladores en el marco de la sesión en el cual se debatió esta situación. De modo tal que ahí también tenemos la segunda cuestión. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Vuelvo. La raíz de esta decisión fue la función administrativa o la función legislativa. A nuestro modo de ver, que me parece que esa es la postura que asumió el Tribunal Superior y por eso rechazó también, entre otras cosas, la pretensión del amparista, la posición es que estamos en presencia de función legislativa. Y al estar en presencia de función legislativa, indudablemente no era aplicable el régimen de la Ley de Procedimientos Administrativos. Por ende, no era aplicable ni el artículo 7º, inciso E, vinculado con la motivación, ni tampoco el artículo 14, inciso B, de bueno, respecto del vicio en las formas esenciales. APA. Daniel Aquino. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy perfecto. Muy bien, muy bien. Una pregunta, teniendo en cuenta este criterio, que la verdad es que
me costó un poco desentrañar. Yo había leído el fallo, por eso no quise intervenir porque sabía el resultado. A su juicio, este acto de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, que rechaza el pliego remitido por el Consejo de la Magistratura, ¿tiene la misma naturaleza que el acto, las resoluciones que dictan ambas cámaras del Congreso en la aprobación o derogación de los decretos de necesidad y urgencia? No, O sea, no sí tiene, los actos en los cuales aprueban o rechazan tienen naturaleza legislativa, por supuesto que tienen naturaleza legislativa. esa Por era la supuesto que pregunta. tienen naturaleza legislativa. Sí, sí, claro que sí. Esa era la pregunta. Gracias. No, por favor, Daniel, un gusto compartir este espacio nuevamente contigo. Igualmente, doctor, igualmente. Bueno, muy bien. Vuelvo a señalar, indudablemente, el particular, el amparista, se le rechazó por esta y otras razones más, se le rechazó la pretensión de amparo. Pero lo que me interesaba es este punto. Vean cómo el régimen jurídico aplicable, cómo el régimen mejor dicho, cómo el tipo de función determina el régimen jurídico aplicable. Bien, yo ahora tengo otra reunión. Voy a dejarlos en manos de mi querido colega Martín Sánchez, que no lo veo a Martín Sánchez. Martín Sánchez. Ahí está, Martín. Ahí está. Bueno, para ver el otro caso. Lo que les quiero señalar antes de pasar a otro ámbito, es más, como estoy acá en mi reducto, podría tocar un rato la guitarra, pero no los salvo de esto. Pero antes de entrar a la otra reunión, les quería comentar, todos aquellos que quieran el próximo martes venir a la oficina número 2 del primer piso de la Procuración General, van a ser bienvenidos. Es más, yo creo que ahí hay masitas y cosas, ¿no? Ignacio, hay masitas y hay Coca-Cola también, que nos trae el ICO. A su vez, también les quiero señalar que si bien la biblioteca de la Procuración es exclusivamente para los abogados de la Procuración, pueden sí venir a consultar los libros, siendo colegas que están cursando en la escuela, pueden entrar a consultar, que está el doctor Lico a cargo de ese espacio, pueden consultar los libros que necesiten para cada una de las materias, que con todo gusto los vamos a recibir. Vuelvo entonces a invitarlos a los que quieran venir, a todos los que quieran venir, no solamente de la Procuración, sino quienes no sean de la Procuración General. A partir de las 14 horas yo estaré dictando la clase número 2 y ahí vamos a ver, en la próxima clase vamos a examinar parte de los elementos del acto que van a comenzar ahora con Martín y vamos a ver también el régimen de la invalidez y alguna cosita más también. De modo tal que les pido que para el próximo día martes estudiemos elementos del acto administrativo, régimen de invalidez y comenzaremos a ver algunos aspectos de los caracteres del acto administrativo si nos queda tiempo. Estimadas y estimados colegas, yo los dejo acá, los dejo en manos de Martín para ver el segundo caso, que es muchísimo más interesante que este primer caso. Un gusto grande, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el caso número 2. A propósito de la invitación del doctor San Martino, por las dudas, le digo Uruguay 466, primer piso, es la dirección de la Procuración. Si quieren venir acá a presenciar la clase, como les decía el doctor San Martino. Bueno, en el rato que nos queda, vamos entonces a ver este segundo caso, que tiene algunas cuestiones, me parece, que se trataron, que estuvimos hablando, que está hablando el doctor con ustedes en la primera parte de esta clase, pero me parece interesante analizarlas. No sé si alguno quiere comentar el caso y eventualmente responder la primera pregunta, si pudieron verlo. Es un poco, tiene alguna complejidad mayor que el que estábamos viendo recién, que igual se dio un debate interesante con respecto a la función administrativa y el resto de las funciones de los dos poderes. Acá lo que vemos es otra cuestión, ¿no? Una actuación de la administración en la anulación de un diploma de abogado que ya se había otorgado y que la persona ya estaba en ejercicio de la profesión. Entonces, no sé si alguno lo quiere comentar.
Sí, Fernando. Voy yo de nuevo hasta que otro de los compañeros quiera participar. Adelante. Bueno, en este caso se trata de que en base a una investigación interna el decano de la Facultad de Derecho ha estimado que de las actas de un tribunal examinador de una materia se ha suprimido dolosamente el nombre de uno de los alumnos y por otro. Y en base a esto se termina a esta segunda persona otorgándosele el diploma de abogado. Entonces, el primer requerimiento dice que si es válido el acto que expide el diploma del abogado, el diploma de abogado ADL. La respuesta sería que se trata de un acto ilegítimo en la medida en que no reúne los requisitos que la norma establece para expedir el diploma respectivo. Y en este caso, adolece del vicio de dolo y se ha emitido el diploma insertando antecedentes, digamos, hay una causa de hecho, en este caso, que es falsa, que no se corresponde, en función de que esta persona al menos no rindió y si no, por lo menos no le corresponde a él figurar como aprobado en esa materia en la manera que está presentado el caso. La cuestión es que dice aquí que en base a una investigación interna, el decano de la facultad es el que, entiendo, es el que establece que anular el diploma. Y acá yo encontraba por lo menos dos cuestiones. En primer lugar, que se refiere a una investigación interna. Yo entiendo que una investigación interna puede ser útil como un procedimiento previo a establecer una responsabilidad justamente para establecer los hechos y si hay hechos que pueden ser considerados irregulares y en tal caso quiénes son los eventuales responsables o beneficiarios, digamos, ilegítimos de esa situación. Pero no correspondería en base a una mera investigación interna, sin participación de quienes son en este caso el beneficiario, pero también quienes han intervenido, que se tome una resolución revocatoria. La otra cuestión es decir, que ahí tendríamos ya un problema en base a la forma. Y por el otro lado, entiendo que hay un vicio de incompetencia porque el decano no podría en este caso realizar la revocación porque quien otorga el título es la universidad y no la Facultad de Derecho, que en todo caso es un órgano interno, un órgano administrativo interno desconcentrado de la universidad, pero no tiene por sí la posibilidad de manifestar la voluntad de la universidad. Así que en este caso, digamos, debemos entender que el acto administrativo revocatorio debe cumplir con todos los elementos de todo acto administrativo, porque si no, nos encontramos con un segundo acto administrativo que también está viciado. Bien, Fernando, perdóname, te corto ahí está muy interesante lo que estás diciendo, muy buena el análisis de la cuestión, bastante el tema. Entonces, vos habías señalado, volvemos un minuto para atrás. Primera situación, una persona que se recibe de abogado se recibe de abogado con todas las materias y existe un acta, una de las materias que tiene aprobadas es un acta donde se ha cambiado una nota o se ha suprimido una nota de manera dolosa. Entonces, el acto que expide el diploma, la pregunta es si tiene algún vicio, o si, más que si tiene algún vicio, si es válido. Fernando señalaba que ese acto está viciado o que tiene algún vicio, vos lo señalaste en la causa. Sí. Exactamente, bien. Entonces, nosotros, no sé si alguien tiene, con respecto a este punto, a este primer punto de la expedición, vamos por partes, ¿no? De la expedición del diploma como abogado, si alguien tiene alguna otra visión o alguna otro análisis de lo que explicaba recién Fernando. Doctor, desde mi punto de vista entiendo que centrado en el acto de expedición, el acto es válido. Ajá.
Luego se verá, en función de una declaración de lesividad, de una acción de lesividad, si el dolo interviene para revocar el acto. Pero, a su vez, con este sí o no del primer interrogante, tengo que contestar el segundo, el tercero y el cuarto, porque son consecutivos y se basa en esto. Planteada la acción y determinado el dolo y con la culpabilidad, indudablemente que el resultado de esa acción penal va a llevar a revocatoria por parte del Consejo o en este caso del rector, discúlpame, ¿no? Estoy con la norma UBA porque no sabía dónde se entraba, para poder revocar el acto de expedición del diploma. Una cuestión, ¿no? Que algo adelantaba el profesor San Martín. Si ustedes miran el artículo 7º de la Ley de Procedimiento Nacional, algo similar a la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, vemos que el acto administrativo, como producto de la función administrativa, que como vimos la desarrolla principalmente la autoridad administrativa, pero también está presente en los otros poderes del Estado e inclusive en organismos públicos no estatales, y ahí tienen un par de fallos como Miura Estrada, como Martínez Echenique, Persovia, ahí pueden ver fallos relativos a la cuestión de la función administrativa. El acto administrativo tiene que tener elementos o piezas que son esenciales y que están mencionadas en el artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimiento. Y uno de los elementos que menciona, inciso B, es el elemento causa. ¿Qué implica la causa? Los antecedentes, tanto de hecho, es decir, los antecedentes objetivos, como de derecho, los antecedentes legales, en los cuales se funda o se va a fundar o que va a tener como antecedente necesario el acto administrativo, y que eso va a impactar en el objeto, que es el otro elemento del acto administrativo, que es lo que el acto decide, certifica, efectiva. Entonces, lo que señala Fernando es correcto, hay un antecedente de hecho que no es real, que es falso, que da indicio, porque en los antecedentes en los cuales se basó la administración para emitir el diploma, una de las actas tenía algún tipo de sustracción del nombre o alteración o adulteración, lo que ustedes quieran, pero en los antecedentes que sirven para formar la voluntad de la administración, antecedentes de hecho en este caso, pero podríamos hablar también de antecedentes de derecho, es decir, las normas en las cuales se funda la administración para crear, para realizar ese proceso intelectivo que va a materializarse en el acto administrativo, hay un vicio. Y ese vicio se manifiesta en el elemento causa, antecedentes de hecho. Lo que señala Gabriel es interesante, está bien, es decir, el acto, un poco relacionado con lo que se hablaba al principio de la clase, ¿no? El acto tiene un vicio, no obstante lo cual, y esto también surge del caso, se producen efectos, está bien lo que señala Gabriel, es decir, no es que el acto es válido, perdón, el acto es válido en la realidad, ¿no? Le dieron el título, fíjense que el caso no menciona que no le entregan el título, no le otorgan el título al colega, sino que le dan el título, pero el acto o sea, en la realidad pasa, expiden el título y la persona ejerce la profesión de abogado. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de los elementos del acto, que es lo que hay que mirar, hay un vicio en la causa, hay un antecedente que no concuerda con la realidad. Ese antecedente ha implicado o ha sido tomado en cuenta para formar la voluntad de la administración. Pero hay un vicio. Ahora bien, lo que señalaba también Fernando, ¿no? Hay un vicio y hay una investigación interna. La administración advierte, o en principio sospecha, y por eso inicia la investigación interna, que su acto está viciado, o que su acto tiene algún defecto que pueda acarrear
que el acto tenga que ser subsanado, que tenga que ser revocado. Ahora bien, algo señaló Fernando, pero pregunto, ¿estaba la facultad de derecho autorizada para revocar oficiosamente el diploma de esa persona? Alejandro dice que no. Había levantado la mano, la bajaste, pero no sé si... Alejandro, ¿querés? O Daniel, no sé quién. Yo me quedé pensando en algo que había comentado el compañero. Yo en realidad al principio había puesto que sí, que era válido, porque en realidad hasta, como explicó el otro colega, hasta el momento en que se decide hacer esa investigación interna, ese título no adolecía de ningún vicio hasta ese momento. O sea, sí de hecho, pero, o sea, en la causa, pero en base a como vos lo estás explicando luego. Pero a simple vista era válido, estaba bien expedido, Claro, la persona supuestamente había sido suprimido, no había sido cambiada una nota, sino suprimido un nombre por el de otro. Muchas veces pasa, y todos los que hemos rendido, por ahí rendís libre, y si se suprimió y se anotó otro nombre de otra persona, para lo que sería el acta, vos rendiste y aprobaste. Entonces, luego de una investigación posterior y bueno, todo el procedimiento que conlleva, se verifica que en realidad no rendiste y esa persona no aprobó esa materia, bueno, ahí sí debería ser inválido, pero al principio me parece a mí que sí es válido. Y con respecto a la pregunta de que vos habías hecho de si el decano era facultado para revocar, yo puse que no, dado que más allá de ser un acto nulo, irregular, por existir dolo en la confección de las actas que hace el otorgamiento de título por la universidad y no por aquella, este fue conocido luego de cierto tiempo, habiéndose otorgado por el paso del tiempo derechos a favor del señor L, que es lo que comentaba creo que otro colega. Bien, yo, ahí ahora te cedo la palabra, Daniel. Coincido con vos, que es lo que señalaba en relación a la intervención de Gabriel, que en la realidad el derecho a veces digamos, estamos en la parte teórica, va por un lado y la realidad va por otro. Mientras el acto, por supuesto, no es revocado, yo no sé si decir que es válido. Produce efectos y produce, y en este caso los produjo porque la persona ejerció como abogado. Ahora, como estamos analizando acá los elementos, la teoría del acto administrativo, la pregunta está realizada es si todos los elementos que estaban, tenían algún vicio o estaban sanos, tenían algún vicio o estaban sanos. Y en este caso hay un antecedente, que lo que mencionaba antes, de hecho, que hace que el acto no sea válido. Lo que no quiere decir que en realidad, en este caso, el acto que es inválido o que tenía un vicio al origen de su nacimiento, no haya producido efectos jurídicos, que es algo de lo que vos estás señalando. Fíjate que vos decís, más allá que el acto puede no ser válido, o más que no ser válido, tener un vicio al origen, igual estamos hablando y diciendo que produjo los efectos. Aparentemente la administración no podría revocar por sí ante sí de manera oficiosa. Pero le quiero dar la palabra a Daniel y después seguimos. Bueno, ¿qué tal? Te adelantaste un poquito lo que iba a decir. Acá, guiándonos por la terminología de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, sin dudas el acto es que, más habiendo dolo, es un acto nulo de nulidad absoluta. Ahí no hay mucho margen para otra cosa. Yo no creo que sea un acto válido. El problema acá es la disquisición que se presenta, qué hacer con ese acto o cómo lograr la anulación del acto. Y el segundo problema que se presenta es que, habiendo producido efectos, porque se trata de un abogado al que seguramente sí, evidentemente se le dio hasta una matrícula porque ejerció, como dice acá, el problema pasa por discernir cuál es la forma en que la universidad tiene que proceder a la anulación del título. Si lo puede hacer por sí y ante sí, o debe demandarlo judicialmente como si fuera un acto anulable y no nulo de nulidad absoluta. Los actos anulables están en el 16, creo que es, y bueno, en este caso, a mi juicio, se aplica la última parte del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque siendo nulo de nulidad absoluta, produjo efectos que se están cumpliendo, y a la universidad no le queda otra que demandar, primero, hacer la declaración de lesividad del acto y con esa declaración demandar ante la justicia la anulación. Después se presenta la otra cuestión de la competencia. Si se toma el texto del caso tal cual fue presentado, se infiere de ese texto que el decano ejerció una función que le correspondía al rector. O sea, si no hay ninguna aclaración más que esta,
ahí si se dicta el acto en esas condiciones, tiene el vicio de la falta de competencia del órgano, con lo cual el segundo acto que anula el anterior dictado, además del problema de fondo que tiene explicado antes, también sería nulo porque no le corresponde a su competencia, salvo que tuviera una delegación, que además tiene que ser expresa, y como acá no se lo menciona, hay que entender que no está esa delegación. Pero bueno, concretamente el acto es válido, para mí no, es nulo de nulidad absoluta. ¿Está autorizada la facultad de revocar oficiosamente? No, por la aplicación del 17 última parte. ¿Es válido el acto del decano? No, por incompetencia en razón del grado. Y si el acto de revocación hubiera emanado del rector de la universidad, ¿sería válida la revocación? Tampoco, por aplicación del 17 última parte. Debería demandarlo a la justicia. Ok. Bueno, bien, fuiste por todos los puntos, Daniel, está muy bien. ¿Puedo Una cosa agregar algo yo ahí para que después podamos hacer la cuestión más completa, o si no te molesta, a ver, Martín? dale. Bueno, tomando la posición de Daniel, la cuestión estaría en que sería más exigente proceder a la revocación de un acto ilegítimo que la de un acto regular, que previsto en el 18. Y recuerdo, o me parece que hay determinada jurisprudencia que establece que aquellas cuestiones vinculadas a las excepciones por las cuales se puede, o a las causales, digamos, por las cuales se puede revocar un acto regular en sede administrativa, que tiene que ver allí con el conocimiento del vicio, que hacía una referencia cuando estaba el doctor, sería de aplicación a este caso. Es decir, que estas condiciones que establece el 18 serían de aplicación también para el 17. Entonces, la regla general que enuncia Daniel de la estabilidad del acto y por ende la necesidad de la acción de lesividad, en este caso, por el conocimiento indudable del vicio, acá parto yo de ese presupuesto, que no podía desconocer él que no había probado esa materia, sería factible pero aclaro, como dije al principio, debe ser en un procedimiento que no es suficiente una investigación administrativa, aunque lo haya hecho la universidad y no la facultad, sino en un procedimiento con la debida participación de todos los interesados, inclusive obviamente el beneficiario, que se podría revocar en sede administrativa. Lo digo para, no sé, ahora para que vos puedas ya comentar. Sí, es muy interesante lo que vos decís. En realidad, lo que vos mencionás está en el fallo, lo de las excepciones del 18 trasladables al 17 de la Ley de Procedimientos, está en el fallo que lo mencionó el doctor, en el fallo Almagro, Gabriela, justamente con la Universidad Nacional de Córdoba, que habla de la traslación del conocimiento del vicio como un elemento para poder revocar en sede administrativa actos lo que la ley dice es actos regulares, trasladarlo a los actos irregulares, porque si no tendría los actos regulares tendrían una posibilidad de revocación en sede administrativa mucho más estricta o menos estricta a los irregulares que los regulares. Pero bueno, ahí me quiero volver un poquito para atrás, porque habíamos hablado, más que nada para comentar el tema de los elementos del acto, para poder, aunque sea dejarlos planteados, no me quiero pasar del tiempo. Fernando mencionaba la cuestión de la causa como elemento, y entonces ahí veíamos que la causa como elemento del acto administrativo son antecedentes de hecho o de derecho, y en este caso, más allá de lo que señalaba Gabriel, muy bien, y creo que Alejandro decía algo también al respecto, el acto es válido, el acto produce efectos, pero sin embargo ha surgido o ha nacido con defectos que son estructurales, estructurales en cuanto a sus elementos esenciales. Fíjense que la propia Ley de Procedimientos habla que la causa son los antecedentes de hecho y de derecho, los cuales se sustenta la decisión, la decisión de la administración. Con lo cual, ahí vemos uno de los elementos del acto administrativo, que es la causa. Algo mencionaba también, creo que Daniel y Fernando, con respecto a la competencia. La competencia también
uno de los elementos del acto que está mencionado en el artículo 7, inciso A, y preguntamos, ¿estaba autorizada la facultad para revocar oficiosamente o para revocar sin más, que también lo que se menciona el caso, el diploma de este abogado? Y pareciera que no, porque el diploma está emitido por el rector de la universidad, que tiene un rango superior, jerárquicamente superior al del decano, y el decano no tiene una competencia asignada normativamente para realizar actos que son propios del rector. La competencia es que va la redundancia, que la autoridad pueda ser competente, es decir, que previamente a través de una norma de cualquier rango, tenga una competencia, tenga asignada la posibilidad de actuar en un marco determinado. Y la cuestión relativa a la competencia opera al revés de lo que es, por ejemplo, la capacidad en materia de las personas físicas. La competencia es la excepción y la incompetencia es la regla. Es decir, un órgano para actuar tiene que actuar en función de una norma que le asigna, le da la atribución y la potestad para actuar en un determinado ámbito. Lo mismo, que también lo mencionaba Daniel, en la cuestión relativa a si puede oficiosamente o si puede sin más revocar, ya sea el decano o sea el rector. Pareciera que no tampoco, porque no se cumplen los procedimientos esenciales que tienen que ver con el derecho a ser oído, eso está en el artículo 1 inciso 11 de la Ley de Procedimientos, pero también es una normativa de rango constitucional, es un principio constitucional, que uno tiene que ser oído, sobre todo cuando la administración va a dictar un acto que es perjudicial, que es desfavorable para el particular. Porque en este caso le está cercenando un derecho. Por más que uno puede decir, bueno, el acto era válido porque se hizo la causa, le expidieron el diploma en función de antecedentes de hecho que no eran reales. Sin embargo, la persona le dieron el título, ejerció la profesión y un día vienen y le revocan el título y por lo tanto le revocan la matrícula para actuar como abogado. Con respecto a lo que decía Fernando, al conocimiento del vicio, bueno, ahí, respecto de la actuación de la administración en la posibilidad de revocar un acto irregular, el acto irregular es aquel que tiene algún vicio grave o ausencia en sus elementos esenciales. Vimos la competencia, vimos la causa, vimos el procedimiento, vimos el objeto, que es lo que en definitiva certifica o decide el acto administrativo. Mencionaríamos también, para mencionarlos a todos, la motivación, que es la exteriorización de las razones por las cuales la administración toma una decisión y no toma otra. Por eso, como recién veíamos en el caso práctico anterior, la motivación es propia de la función administrativa y no de la función legislativa, porque la legislatura no necesariamente, o el poder legislativo, tiene que fundamentar, exteriorizar las razones, porque es un ámbito de carácter deliberativo. Allí, bueno, sí, se exponen en el debate parlamentario, pero en definitiva hay una cuestión de mayorías, por lo cual un proyecto de ley se aprueba o no se aprueba. Pero en el caso de la administración, como está ejerciendo función administrativa, que tiene por finalidad el bien común, tiene que exteriorizar, tiene que motivar, es decir, tiene que explicitar las razones y los motivos, las causas por las cuales toma una decisión en un sentido o en otro, sobre todo cuando también aplica, por ejemplo, una sanción administrativa, cuando ejerce cualquier acto de gravamen, con más razón, y cuando actúa en el ejercicio de funciones discrecionales, pueden ver el fallo Schneiderman con ese, donde se ve que tiene que dar las razones que permiten también no solo conocer por qué la administración tomó tal decisión y no otra, sino también que le permiten al particular ejercer un derecho de defensa, porque sabes de qué se puede defender o sabe a dónde puede atacar ese acto si tiene que recurrirlo en sede administrativa o en sede judicial. Y la finalidad, que es el otro elemento del acto administrativo, que
tiene que ver justamente con que la administración no puede perseguir fines encubiertos distintos a los que están establecidos en la norma. La administración, su actuación, la razón de su actuación es el bien común y no persigue ni intereses públicos o privados distintos a la norma, es decir, a lo establecido en la norma. Si tiene que aplicar una sanción a un agente público, la aplica, pero no aplica adicionalmente o no busca con eso una finalidad distinta que la cuestión de punir una conducta que está considerada como valiosa. Ahí pueden encontrar el fallo con ese también Spinoza Melo, que habla de la cuestión de la finalidad. Entonces vemos que el acto administrativo tiene que tener estos elementos que son esenciales y que la ausencia de alguno de ellos, la ausencia o un vicio grave, por ejemplo, que no haya una motivación adecuada en el sentido de explicitar los motivos, sino simplemente alguna referencia a cuestiones normativas y nada más, hacen que el acto se vuelva irregular y no regular, forma el acto administrativo regular, y ahí entraría lo que señalaba Fernando, la potestad revocatoria, y lo que habíamos hablado de profesor San Martino en la primera parte de la clase, con respecto a la potestad que tiene de revocar la administración, de anular sus propios actos. Y dependerá, quizás acá me estoy adelantando un poco, dependerá si el acto está notificado, si es estable, si produjo derechos subjetivos que se están cumpliendo, y algo que no dice el 17, que dice el 18, pero que no dice el 17, es el conocimiento del vicio, que recién lo señalaba Fernando también. Y ese conocimiento del vicio se traslada, o sea, no está en la norma, no está en el artículo 19, no lo van a encontrar en el artículo 17, pero se traslada por una interpretación jurisprudencial que es el fallo Almagro, que yo recomiendo su lectura, es un fallo cortito, que permite entender que cuando hay conocimiento del vicio, aún en actos irregulares, firmes, consentidos y que estén generando derechos subjetivos, la administración puede revocar sus propios actos. Pero tiene que probar que existe el vicio. Acá Fernando decía, yo interpreto que hay conocimiento del vicio de la persona. Otro me podría decir, yo no interpreto del caso que hay un conocimiento del vicio y por lo tanto la administración tiene que actuar o ir a la vía de la justicia para revocar y no lo puede revocar en ese momento. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, no me quería pasar el tiempo, son las 4, pero naturalmente si alguien quiere hacer alguna intervención, seguimos conversando. Yo me quedé pensando todavía y me quedo dando vuelta en la cabeza el tema de la validez o la invalidez. O sea, ¿qué estatus tienen en base a tu apreciación ese diploma emitido en su momento hasta que se demuestra que es un acto irregular? ¿No? Que por ese tribunal examinador se dan cuenta de que se suprimió el nombre de X por fulanito. Bueno, desde el momento que se expide hasta que el tribunal examinador comprueba de que efectivamente se suprimió, que hubo un error, y en este caso en la causa, ¿de qué estatus goza ese diploma? Para mí de validez, después se considera inválido. ¿Sí? Ah, está bien, entonces. No, a ver, el acto produjo efectos, los produjo, la persona pudo ejercer, o sea, se pudo graduar, le dieron la matrícula, pudo ejercer la función, pudo ejercer la profesión de abogado. No es que no pudo. Por eso yo decía, en la realidad de los hechos el acto siguió su curso. Pero el origen, el nacimiento del acto administrativo tuvo un vicio, porque estuvo fundamentado, sustentado en antecedentes que no eran reales. Con lo cual la administración advierte eso, después habría que ver qué camino toma la administración, si el camino que tomó estaba bien o no. Pero digamos, la administración advierte el error, o advierte que existía un antecedente que era inválido, o que tenía un vicio, que estaba viciado, que no respondía a la realidad, porque la persona, en vez de aprobar 40 materias, había aprobado 39, y la 40 la había aprobado de manera dolosa, de manera con alguna artimaña, y inicia el procedimiento interno para verificar esto, y eventualmente para pedir la anulación del acto, o sea, ya sea anularlo en sede administrativa, en su propia sede,
o plantear la acción judicial de lesividad. Pero sí, el acto en definitiva produjo efectos. En la realidad, los efectos los produjo. Claro, lo que yo pienso es que si nunca hubiese existido ese examen del tribunal examinador, ¿qué hubiese sido? O sea, yo me basé en base estrictamente a la pregunta que dice, ¿es válido el acto que expide el diploma de abogado? Sí, para mí sí. O sea, entiendo tu argumento igual, pero para mí sigue siendo válido hasta que se comprobó de que hubo dolo y ahí sí se invalidó y todo lo que continúa, lo de acción de lesividad. Todo eso yo coincido con los colegas que de hecho yo contesté exactamente lo mismo. Pero me hacía ruido el tema de por qué no era válido, porque si en realidad nunca se hubiese examinado, eso pasa y quizás nunca nadie se entera. Y de hecho debe haber sucedido en la práctica quizás en algún momento. Pero digo, se presume válido para mí porque fue hecho en base al reglamento. A ver, vos vas con el título, si estás acá en Capital Federal, vas con ese título a matricularte y te van a matricular. Claro, por eso. Está bien. Podríamos cambiar la pregunta. ¿En alguno de los elementos, advierten algún vicio de los elementos esenciales del acto? Y competente, el órgano es competente para emitir el diploma, sí. Bueno, motivación, está de más. ¿Dónde está el tema? La causa. Hay un vicio en un antecedente de derecho. ¿Qué más? ¿Alguna cuestión más? Sí, te quería consultar el fallo que tiene, bueno, este caso de análisis, el antecedente del caso, que lo habías mencionado. Yo mencioné dos, Almagro. Y Schneiderman. Almagro. Almagro Gabriela con Universidad Nacional de Córdoba. Es un fallo cortito, está en el material de lectura, y ese, me adelanto porque es de clases siguientes, ¿no? Ese fallo lo que dice es, lo que señalaba Fernando. El artículo 18 dice, para revocar tiene que pasar esto y tiene que haber conocimiento del vicio. No lo menciona el artículo 17, pero Almagro lo traspola, lo lleva del 18 al 17. Entonces, si hay conocimiento del vicio por parte del particular, también está otro fallo que se llama El Rincón de los Artistas, del año 2003, que también habla de esta cuestión, pero Almagro es el principal. Entonces, si hay conocimiento del vicio en actos irregulares, la administración puede revocar en sede administrativa. ¿Por qué? Porque nadie puede beneficiarse, como decía el profesor San Martino, nadie puede beneficiarse de su mal obrar. Aparte es el propio particular el que está forzando a la administración a emitir ese acto que está viciado, con lo cual se estaría beneficiando de su propia mala fe. ¿Sí puedo agregar algo? Perdón. No, lo que yo entiendo que por ahí se confunde es como decir las características del acto con los efectos que produce. El acto para mí es nulo desde el momento que nació y es independiente de cuando nosotros lo conozcamos. O sea, ya en su nacimiento es nulo porque, acá le dice el caso, se suprimió dolosamente. Entonces hay dolo en el elemento de la causa. Después, el acto siguió, cursó sus efectos y demás, pero fue nulo desde su origen ya. Entonces, para mí, esta respuesta es que el acto no es válido, es inválido desde que nació. No importa si lo conocimos 10 años después y yo me matriculé y ejercí, en todo caso me harán las acciones correspondientes. Pero es nulo desde el comienzo. Y sí, cursó los efectos. Eso es como que creo que un poco causa confusión, pero creo que es inválido. Está muy bueno lo que vos decís, Camila, porque aparte de esa es la definición de nulidad, ¿no? La nulidad es un vicio, la nulidad es un vicio congénito. El acto, cualquier acto, el acto administrativo o el acto jurídico en general, nace con un vicio en el origen. Es verdad, podemos conocerlo después, pero sí. Lo que yo quería marcar es, a raíz de lo que preguntaba Alejandro, es que el acto produjo efectos. En definitiva, produjo efectos. Tomado conocimiento de estas circunstancias, es que la universidad inicia el proceso para anular. Martín, otra pregunta. ¿Hay algún plazo?
Soledad quería preguntar. Ah, perdón, no vi, no veo a todos en la pantalla. Ah, no, que yo no lo leí al caso Almagro, pero lo que no termino de entender en este caso práctico es qué pasó con la situación del otro alumno al que se le sustituyó su nota y su materia. ¿Cómo pudieron encontrar tiempo después esto, cuando en realidad si yo voy a cursar y doy un examen y después en mi planilla no aparezco, lo primero que haría sería como reclamar? Esa es la parte que no termino de entender y no sé por qué bueno, está ahí, esa variable en el caso, digamos. no, a ver, es un caso hipotético, teórico. Lo que se quiere marcar en el caso es hay un antecedente anormal o que de alguna manera astilla la causa como antecedente del acto administrativo. Es decir, algo ocurrió por lo cual se suprimió una nota, se cambió una nota de manera dolosa, y abre la posibilidad al análisis desde ese punto de vista. Y abre, por ejemplo, la interpretación que hacía Fernando de decir, no, la persona actuó de manera dolosa o con conocimiento del vicio y se puede permitir la revocación en sede administrativa. Lo que pasó con la otra persona excede lo que sería el caso, ¿no? Me parece. Gabriela. Sí, son dos preguntas en verdad, pero bastante relacionadas. Primero, si hay un plazo para para iniciar la acción de lesividad desde el conocimiento del vicio, si corre algún plazo, y después si prescribe en general y cuándo, ¿no? La posibilidad de revocar un acto regular, más allá de que se conozca un vicio, pero si se conoce, no sé, 10 años después, ¿se puede pedir la acción? Eso está en la administración, no tiene plazos. Por eso está en el artículo 27, que no tiene plazos de administración para revocar, porque en teoría está ejerciendo o actuando en función del interés general. Cuestionable a mi criterio que la administración... Y porque si pasaron 20 años, pues suponete que ejerció Pero- 20 años la abogacía y ahora... Lo que pasa es que también ahí yo te voy a decir, bueno, las nulidades absolutas son imprescriptibles en general, ¿no? Como concepto general. Para mí, igual la administración tendría que tener un plazo para revocar si me preguntas no tiene plazo. Hay algunas, desde que toma conocimiento, ¿no? Hay algunas legislaciones comparadas que dicen que les marca un plazo a la administración, pero en principio no tiene plazo. Muchas gracias. No, de nada. Fernando. Sí, yo volviendo ¿En qué lugar de Córdoba estás, Fernando? Yo resido en Jesús María, al norte de Córdoba, de la ciudad. No, que quería decir... ¿Cómo? Famoso por el festival. Sí, exactamente. Que entiendo que el doctor en la clase pasada recordaba que él hizo una mención a distinguir entre ilegitimidad, declaración de invalidez y nulidad. Y él hablaba que la ilegitimidad se refería a la falta de adecuación del acto a la norma jurídica. Pero para que eso se concrete se requiere de una declaración formal de invalidez para que luego tenga como efecto la nulidad del acto, que es cuando deja de estar en el ámbito jurídico ese acto. Y quizá por eso a veces nos viene alguna confusión en esto de lo que nosotros hablábamos, porque el acto produce, en base a la presunción de legitimidad, produce efectos jurídicos desde que fue notificado. Luego, establecido por los carriles jurídicos que corresponde su invalidez, es necesario declararlo y producir el acto revocatorio, sea en vía administrativa o judicial, para que termine siendo nulo. Y ahí luego los efectos, si son a posteriori o si se vuelven para atrás al momento del dictado del acto. Bueno, vamos. No sé si
si hay alguna intervención más. Muy bien, les deseo muy buen fin de semana. Nos estaremos viendo el martes nuevamente. Cualquier cosa que precisen nos escriben. Después nosotros estaremos mandando